bendiga a todos grandemente. Y bueno, me presento, soy el pastor Ronnie Abreu, soy misionero en el área más que todo deportiva y plantador allá en una zona llamada Ciudad Verde, Soacha. Muchos años atrás, no tantos, la Iglesia Bautista Soberana Gracia tuvo una visión de poder plantar una iglesia ya en Ciudad Verde, en la zona de Cundinamarca, y como yo vivo allá, entonces fui enviado para hacer ese trabajo. Ha sido un trabajo muy hermoso. No sé si pasaron el video de la otra vez, un video donde yo estaba haciendo el trabajo allá. Pero fue un trabajo hermoso y ha sido un trabajo hermoso. No ha sido fácil, pero la herramienta que mayormente me ha ayudado a estar allá para hacer este trabajo ha sido el contacto, las relaciones, el contacto. Eso es lo que me ha ayudado a realizar el trabajo, no quedarme en la casa. Yo muy poco me quedaba en el apartamento donde yo vivía, me la mantenía afuera. Cuando tenía que hacer el trabajo, estaba más afuera que adentro. Y eso fue lo que me ayudó a realizar el trabajo de plantación de iglesia. Un plantador no se puede quedar, un misionero no se queda en la casa, el misionero está afuera todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el campo es la iglesia. El campo es la iglesia de ese misionero. El campo es la iglesia del plantador. Y si tú vives en un área donde tú crees que por allí se puede hacer un trabajo de plantación y de misiones, comienza a salir. Y es cuando te empiezo a decir que es muy importante tener herramientas y saber qué tenemos nosotros en las manos. ¿Qué tienes tú en tus manos? Le preguntó una vez Dios a Moisés: Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Un palo. Bueno, con ese palo, con ese bastón, con eso vas a hacer lo que yo te mando. ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué tenía yo en ese momento? Solamente con ciertos conocimientos, ciertas ideas, porque yo soy de Venezuela, y en Venezuela yo realizo un trabajo de capellanía deportiva. Y el capellán es un simple siervo de Dios, un instrumento de Dios, otro misionero, que sale a un campo con un idioma diferente, con una cultura diferente, porque estamos hablando de jugadores de altos rendimiento en el béisbol. Por cierto, felicidades a los venezolanos. Todavía estoy contento, porque mayormente por lo que ustedes vieron quizás en las redes sociales, muchos de esos jugadores que pararon allí para hablar del Evangelio, muchos de ellos fueron entrenados y vieron lo que nosotros como capellanes hacíamos, y ellos se dejaron usar para hacer esos encuentros que nosotros hacíamos, que se hacen con jugadores. Estamos hablando de jugadores allí de alto rendimiento, pero ellos hablan diferente, ellos tienen una cultura diferente, tienen una forma de ser muy diferente. Entonces es un trabajo de misiones, y el deportista allá afuera es una persona diferente. Por eso yo quiero hablarles en esta mañana y hablando de algunas cosas importantes, refiriéndome a la iglesia y el deporte. Pastor, pero ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Deporte así como fútbol. Encuentran quizás la palabra millonario por allí, pero no es el referente al equipo de Millonario. Pero no hay eso
allí en la Biblia. No hay el nombre de básquetbol, no hay nombre de tal, solamente quizás carreras y otras cosas así, que se refiere, y lo encontramos mayormente en las cartas de Pablo, que se refiere al deporte, al ejercicio, a lo que damos, a lo que pudiéramos nosotros hacer. Yo quiero invitarles a ustedes en estos momentos, allí donde están sentados. Yo tengo aquí mi armamento, mi equipo. Este es mi equipo. ¿Y esto por qué? Son niños de 5, 6, 7 años que corren mucho y me hacen correr y yo a veces me estreso. Yo lo que hago es agarrar esto y hacer y aprieto esto para bajar el estrés en ese momento. Y entonces quiero invitarles en estos momentos a ustedes, allí donde están, porque estamos hablando de que la iglesia está involucrada con el deporte. De alguna forma tenemos que hacerlo. Y el deporte involucrado con la iglesia. Cuando nosotros hacíamos capellanía con el béisbol allá en los estadios de Venezuela, la idea era que como los jugadores estaban todo el tiempo por temporada jugando, todo el tiempo estaban metidos en las canchas, todo el tiempo estaban metidos en los estadios, si no era allá en Venezuela, era en otro país, México, o era en los Estados Unidos, porque hacían la temporada de grandes ligas. Entonces decidieron, vamos a llevar la iglesia a los campos de béisbol. Y ahí nace el capellán deportivo, el baseball child. Entonces, acá traemos el deporte de esta mañana. Yo quiero que ustedes allí bajen sus manos, relájense allí. No lo voy a poner a dormir. Relájense por un momento allí. Ahora hagan esto. Esto lo pueden hacer de pie o lo pueden hacer sentado. Ahí como están sentados, hagan esto. La cabeza para atrás, para adelante. Peguen ¿cómo se llama esto? Aquí al pecho. Otra vez para atrás. Háganlo. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Para atrás. Para adelante. Ahora hagan esto. Aquí. Y aquí. El otro lado. El otro lado. El otro lado. El otro lado. Otra vez. Traquea, ¿verdad? Están ahí estirando. Eso quizás indica tensión, baja tensión. Estos ejercicios son buenos para eso. ¿Listo? Los docentes lo utilizan mucho en las escuelas. Vamos a hacer el siguiente. El hombro. De adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Adentro hacia afuera. Ahora de afuera hacia adentro. Se siente bien. Adentro hacia afuera. De afuera hacia adentro. Muy bien. Hay otros muchos. Pero ¿por qué le digo esto? Porque ustedes pueden fácilmente formar un grupo pequeño y hacer esos ejercicios. Usted no sabe la cantidad de gente que sale de trabajar a las 5, 6, 7, 8 de la noche. Tienen un culto, tienen una actividad a las 9, a las 8, 7 de la noche. Esas personas llegan directo del trabajo a sentarse. ¿Les ha pasado? Y vienen todo estresado, angustiado. Ante cualquier estudio pueden hacerlo. Y eso es capellanía. Eso es capellanía. A los jugadores, a los niños, yo los pongo a hacer todo esto. Lo que pasa es que yo los pongo a correr. Yo lo iba a poner a ustedes a correr acá. Pero me dijeron, no hay conos. Bueno, les salvaron. Pero el deporte es una forma de llevar a las personas a Cristo. Y déjame decirte que no aparece directamente el deporte así como lo dije, no aparece la palabra básquetbol, no aparece la palabra tal, pero
déjenme decir lo siguiente. Y antes de poder decir lo siguiente, yo quiero orar por ustedes. Porque eso también yo lo hago en la cancha, orar con ellos. Y a los niños pequeños les digo, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a pedir a Dios que nos dirija. Porque esto es importante, mis hermanos. Porque de aquí pueden salir hoy, y si ya están haciéndolo, buenísimo. Porque yo sé que aquí hay gente que trabajó y está como que apagadito con el deporte. Pero es necesario retomarlo. Y yo sé que hay unos niños jugando y entrenando béisbol. Increíble. Vamos a orar. Padre, en estos momentos queremos darte las gracias por la bendición de estar acá en la iglesia Bautista Soberana Gracia. Queremos honrarte, adorarte y queremos escuchar tu voz. Entrega a cada uno de nosotros para lo que tú tienes, lo que quieres hacer el día de mañana, durante todos estos tiempos, antes de que tú vengas. Tú estás trabajando, Dios, estás trabajando en los parques, en las canchas, estás trabajando en los campos deportivos. Allí tú estás haciendo tu trabajo. Y gracias. Te pido por los niños, adolescentes y jóvenes de esta iglesia, y por las familias, los matrimonios, las parejas de esta iglesia. Bendíceles. Y bendice al pastor Arnulfo Durán, que en estos momentos está en la asamblea de la denominación. Y ruego por ella, ruego por la asamblea, para que cada una de las cosas que estén haciendo allá, los informes que se están presentando, la planeación que se está haciendo y la participación de todos sea dirigida por ti, Padre, y que reine la unidad y que simplemente reine y sobresalga simplemente tu palabra, que simplemente tu autoridad esté allí y que la iglesia allí permita que tú hables. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 domingos hablaban acerca de misiones, creo que hace 2 domingos, ¿no? ¿Así? ¿Quiénes estuvieron cuando estaba el pastor misionero John? ¿John se llama? Joey. Y él hablaba acerca del trabajo de misiones que se realiza desde el Génesis. Estas son las que quieren quedar abajo. Que se realizaban las misiones desde el Génesis, desde la antigüedad. Se hacen misiones. Desde el mismo momento en que Dios creó al hombre y a la mujer, allí comenzó a hacer un trabajo había un trabajo allí de relación, pero cuando entra el pecado, comienza entonces una planeación diferente a lo que él tenía antes. Y comienza entonces a plantear alternativas de llevar el nombre de Dios a otros pueblos. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue muy renuente a eso y no lo entendió. Y en vez de convertirse en ese pueblo que atrayera a la gente, entonces se convirtió en un pueblo que más bien los alejaba. Y había mucho conflicto con eso. Y luego Dios los invitó a ellos no a esperar que llegaran, sino que ahora ellos tenían que salir a buscarlos, salir a traerlos. Y por allí se va formando la estrategia de hacer misiones y hacer contacto y hacer un evangelismo relacional, un discipulado relacional. O sea, era el contacto que Pablo tenía, era el contacto que los discípulos tenían, era el contacto que Jesús tenía con la gente afuera. Lo tuvo con una mujer de 12 años que estaba con flujo de sangre. Hizo un contacto que él mismo ni siquiera se dio cuenta, pero la gente se acercaba a él. Si por lo menos toco su manto, seré sana. Lo buscaban a él. Después Dios le dice a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, comenzando desde donde tú estás.
donde tú estás, yendo más allá y luego yendo hacia otros pueblos, países, otros lugares. Así se fue formando la estrategia de misión y hoy en día han aparecido tantas estrategias y tantas cosas. Existe la IMB, la Junta Foránea, existe el entrenamiento de plantadores, existe el entrenamiento de misioneros allá en Sasaima, existen las estrategias para llevar el Evangelio también. Estrategia como, por ejemplo, ustedes han visto el cubo evangelístico, ¿verdad? ¿Lo han visto? Esta es una hermosa estrategia para llevar el Evangelio, para darlo a conocer. Existe la estrategia de los 3 círculos, existe la estrategia de los brazaletes y tantas otras que ustedes, el camino romano, muchas, para poder entonces hacer contacto con la gente, desde el más pequeñito hasta el más adulto. Y yo lo puedo decir que es así, desde el más pequeñito. Tengo un niño de 5 años en el entrenamiento allá. Tuve hace tiempo una niña de 5 años y fue creciendo. Y la mamá llegó a los pies de Cristo y ellos están asistiendo a una iglesia por otro lado. Pero la niña, 5 años corriendo. Y hoy tengo un niño de 5 años otra vez allá. Para mí es hermoso. Me gusta mucho trabajar con niños. Cómo se divierten, cómo sonríen. Y eso es hermoso. Pero también les enseño la palabra de Dios. Entonces, estrategias hay muchas. Lo que simplemente debe prevalecer y debe aparecer es el deseo. Porque Dios te está invitando a ti a ser parte de las misiones, a ser parte de la plantación, a ser parte de lo que Él está haciendo a tu alrededor, donde tú vives. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de que acá alrededor hay una cancha por allá? ¿Cuántos se dieron cuenta de que hay una cancha cerrada, como una especie de lugar cerrado, allí donde juegan microfútbol? Una cancha por otro lado que es de cancha múltiple, para básquetbol, para microfútbol. Y hay otro que descubrieron por allá por el Salitre, otros campos donde juegan y entrenan béisbol. Y otro campo donde entrenan soccer, fútbol. Entonces hay campos, hay lugares. ¿No se han dado cuenta de que hay parques donde hay gente caminando? ¿Cuántos de ustedes caminan? Haciendo ejercicio caminando. 2, 3, 4. Y quiero decirle que esa es otra estrategia para hacer misiones. Cada vez que tú estás caminando, donde tú caminas alrededor, hazlo de forma intencional. Camina donde hay gente alrededor de ellos para orar por ellos. Y haces caminata de oración, ejercicio de oración, caminata de oración con intención alrededor, que esta gente llegue a los pies de Cristo. Y si es posible, tú comienza a caminar alrededor de las canchas deportivas para orar por ella. Para orar por ella. La iglesia involucrándose en el deporte, en las misiones deportivas. Tú involucrándote en eso. Aquí hay profesores de educación física. Hay un profesor de educación física. Listo, mis hermanos, ya lo descubrieron. No saben descubrir. Ahí está uno. Por allá está otro que trabajó mucho con deporte. Fue el mayor. El hombre de la batería. Estuvo involucrado con una federación, una organización llamada FCA y también con Ready, Set, Go, organizaciones deportivas que nos preparan para hacer el trabajo de misiones deportivas. Hermano, las misiones deportivas, la iglesia involucrándose en el deporte es grande. Increíblemente ustedes tienen un espacio hermoso, tienen un terreno ya para poder hacer las actividades deportivas que ustedes creen que pueden hacer. Y ustedes serían los primeros que se anotarían. Entonces se necesita de obreros, mis hermanos. En Colosenses capítulo 4, versos 2 y 6,
dice 2 y 6, habla de algunas cosas importantes sobre involucrarnos en la evangelización. Colosenses capítulo 4 dice allí, perseverar, y fíjense la palabra, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. El versículo 3 dice, vuelve otra vez diciendo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, dar a conocer a Jesucristo, por el cual también estoy preso. El 4, fíjense lo que dice. Y vayan contando la palabra oración. ¿Cuántas veces ha aparecido ya? 2 veces. 2 veces. El versículo 4 de Colosenses dice así: para que manifieste, para manifestarlo como debo hacerlo. Y luego dice el 5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia. Ahí dice, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada una de ellas. ¿Cuántas veces apareció la palabra oración allí? 4. 3 veces. 5 veces. 3 veces. La primera era para dar gracia. La segunda vez decía Pablo, oren para que Dios permita las oportunidades para anunciar libremente el mensaje de Cristo. Para anunciar el mensaje de Cristo. Para hablar de Jesucristo. Tercero, oren para que ese mensaje pueda ser explicado con toda claridad, que sea lo más entendible. Pero yo pienso que también decía de alguna forma que oráramos para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para tratar bien a los demás. Y fíjese, el campo de batalla para las pruebas, para la tentación, para ver si tu carácter, cómo es de Cristo o no es de Cristo, son las canchas. Son las canchas. Cuando estudiaba en el seminario teológico bautista allá en Venezuela, había una cancha allí deportiva. Cuando salíamos como a las 5, ya a las 6 ya cenábamos, ya a las 7 íbamos a la cancha y nos decíamos, vamos a la cancha. Y los profesores escuchaban, los profesores se asomaban allí. No nos dábamos cuenta, los profesores observando nuestro carácter, cuántos peleaban, cuántos discutían. Y ahí se enojaban, en la cancha. Y después nos pedíamos disculpas, perdóname, gracias. Y los profesores viendo. Entonces, dice allí que nuestras palabras sean sazonadas, ¿sabe? Que sean buenas, en donde estemos. Las relaciones no son fáciles. El milagro que ha hecho Dios más grande es el matrimonio. Se reúnen 2 personas diferentes, con hábitos diferentes, con forma de ser diferentes. Ese es el milagro más grande que existe, el matrimonio. Hay relaciones. Cuando eso se maneja muy bien, entonces las relaciones con los niños, con los hijos. Y luego viene la relación con el vecino que está allá al lado, con la música alta, con no sé qué cosa, y haciendo bulla, o simplemente esto. El vecino de al lado, relaciones. Y entonces tenemos que ser muy tranquilos. Vamos a la cancha a jugar y a verlos. También pasa lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto?
¿Sabe qué significa que yo debo de orar por hacerlo? Y orar por nuestros amigos. Amigos deportistas. Aquellos que son deportistas no creyentes. Significa que debo de perseverar en la oración. No debo de detenerme en la conversación con Dios por los jugadores, por los que están allá en la cancha, por aquellos que están involucrados con el deporte. ¿Cuántos de ustedes oran por el Nacional? Oran por el Millonario. Oran por todos esos equipos que están allá. Pero no solamente ellos, sino también por los, le llaman hinchas, por los que están ahí de fanáticos. ¿Cuántos hacemos oraciones por ellos? Hay que orar por ellos. Para que lleguen esos jugadores a los pies de Cristo. Y muchos están siguiendo a Dios. Pero hay otros que no. ¿Saben por qué? Porque tienen también sus ideas religiosas. Los jugadores de alto rendimiento también tienen sus religiones. Hay algunos que son santeros, avalados, otros que son muy católicos. Cuando yo estaba en el Luis Aparicio, en la cancha, en venezolanos, yo llegué una vez, una mañana, para dar la capellanía y de repente veo unas cosas allí en una esquinita y yo dije, ¿qué es eso? Uno de los muchachos que me lo refirió David Nava, David Chacín, de allá de los Estados Unidos, me lo refirió, mira, allá va a llegar un jugador que va a jugar con las Águilas y esto. Y de repente yo hice contacto, al otro día yo veo eso y no fue el que lo puso. Bueno, no puedo hacer nada, yo no puedo decirle, quiten eso. ¿No? Respetando eso. Y él entraba a la capellanía. Jugadores de alto rendimiento están involucrados en otras cosas, como Cabrera, los venezolanos. Otros. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños que están creciendo también tienen padres que están involucrados en cosas religiosas, no cristianas, evangélicas. Pero lo más importante no es eso, simplemente lo más importante es que ellos entiendan la importancia de tener a Cristo en su corazón. Ahorita niños reciben el mensaje pequeñito, cuando sean adolescentes, jóvenes, como ustedes, jóvenes que están acá, van a buscar a Dios como ustedes lo están buscando. Pregunto, ¿alguno de ustedes se siente apenado por ser cristiano? No. Y esa es la idea de que el niño vaya creciendo y llegue un momento en que llegue a tener 13, 14, 15 años y sienta mucho, se sienta muy bien buscando de Dios. Y ahí viene el misionero, el pastor, el plantador, el servidor de Cristo. Entonces, mis hermanos, debemos perseverar orando por ellos, por los entrenadores, orar para que Dios trabaje en ello, para que el Señor dé oportunidades para hablarles el mensaje de Cristo a ellos. Por eso es que cada vez que ustedes caminen, háganlo de forma intencional. Y si tú no estás caminando, es bueno hacer ese ejercicio, es saludable caminar. Comienza a caminar con intención, con propósito. Caminata de oración para orar por ese campo alrededor donde tú estás. Y si tú trotas, hazlo con intención. Entonces debemos de orar. Tomar un minuto para orar por una persona, por un jugador. ¿Tú tienes en mente algún jugador o algún niño, alguna escuela deportiva? ¿Tienes en mente alguna? ¿Se te viene alguna a la mente? El profesor, muchos niños les gusta el deporte. Pero tomemos un minuto para orar por ellos. Tomemos un minuto para orar por ellos. Hagamos ejercicio ahorita. Cierra tus ojos allí. Toma un minuto para orar por un deportista o para orar por una cancha donde tú vives. Ora por ello. Ora por ese lugar.
dos, ¿son cuántos? 2 minutos. Si son 3, ¿cuánto? 3, 4, 5, 6. Tienen 10 minutos. Orando por un amigo que sea deportista. O algún niño. O por los niños que tengan acá. Aquí hay un deportista que yo sé que está entrenando béisbol. Por ahí hay otro. ¿Está entrenando béisbol? Sí. ¿Y fútbol? ¿Cuántos hay acá que entrenan fútbol? Niños, jóvenes. Soccer. Ya está. Aquí están haciendo un trabajo juvenil bastante hermoso. ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Hollywood. Y creo que el 28 hay una actividad. Jóvenes, bueno, ¿jóvenes de qué edad? De los 11, de los 10. ¿De 8 años? Ok, hasta los 17, 18, 30, 40 años. No sé. Y están haciendo un trabajo juvenil bastante hermoso. Mis hermanos, debemos de orar por ellos. La segunda cosa, debemos decir. ¿Qué decir? ¿Qué dice allí Pablo? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice acerca de que debemos nosotros decir? Hablar, proclamar la palabra de Dios. Aprovechar las oportunidades para hablar de Jesucristo. Esa oportunidad la va a Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos en un momento donde se presenta la oportunidad y la dejamos pasar? Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a poder aprovechar las oportunidades para hablar del Evangelio. En donde estemos, debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. En cada situación u oportunidad que se nos presente de conversar, debemos presentar a Cristo con respeto, con alegría y de forma agradable y creativa. Creativa. Cuando yo presento la enseñanza, yo hago capellanía y yo me llevo un material. De la vez 8, sigo utilizando el material y simplemente le hablo, por ejemplo, la perseverancia, pero antes yo vengo y le hago un entrenamiento, le hago algo que tenga que ver con esto. Ayer yo hablaba acerca, la capellanía que hacía, hablaba acerca de la defensa, defender la pelota. Entonces yo le decía a ellos, ¿qué es lo que tú más proteges de ti? Algunos me decían, protejo el respeto. ¿Qué valor? El respeto. Si alguien te roba el respeto, ¿qué pasa? Proteges, ¿qué más? Valores. Y luego, antes les enseñé a ellos con la pelota, ¿quién te roba la pelota? Cuidado, existe un ladrón. Yo le llego cada vez que le digo a ellos, mira, ladrón, 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 que alguien le viene a quitar la pelota. Ladrón, ladrón, que viene a quitarle la pelota. Entonces se ponen activo y pila. Entonces le digo, ¿quién puede robar? ¿Qué cosa te pueden robar a ti? Te pueden robar personas jóvenes, pueden robarte tu vida como joven íntegra. El diablo puede robar tu tiempo. El diablo puede robar, si no te das cuenta, ese ladrón está persiguiéndote para quitarte tu vida íntegra. ¿A través de qué cosa? De la pornografía. ¿A través de qué cosa? De los videos, de otras cosas, tantas cosas. Les hablaba a ellos. Entonces, eso es lo que yo vengo y hago como capellanía. Entonces, hay que ser creativo para hablar del Evangelio a esas personas. Entonces, ¿por qué es importante proclamar el Evangelio y hablar acerca de Jesús? Podemos pensar en otra referencia de la Biblia. ¿Qué dice Romanos, capítulo 10? Romanos, capítulo 10, versos 14 al 17. Romanos, capítulo 10. Romanos
Romanos capítulo 10, versos 14 a 17. Fíjense lo que dice. ¿Cómo pues ellos van a invocar el nombre de Dios, en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les hable, que les predique? ¿Cómo? Señor, que acepten a Cristo en su corazón en el nombre de Jesús. Me quedo aquí. Pero mira, ahí hay bastantes jóvenes. No, sí, estoy orando para que acepten a Cristo. Y nadie está saliendo. No. Tengo que ir a hablarles a ellos. Tengo que salir a hablarles a esos muchachos. Tengo que salir a hablarle al vecino. Tengo que ir a hablarle a las personas que alrededor. Para eso es el trabajo de misiones. Un misionero no es una persona que se quede en su casa sentado, acostado, diciendo voy a orar a Dios para que este campo se convierta y se plantee una iglesia acá. Listo, muy bien. ¿Y qué estás haciendo? No, oro. ¿A qué hora? Todos los días. ¿A qué hora? Desde la mañana hasta la noche. ¿Y qué haces para...? Y no sales. No, yo oro. Eso es hacer misiones. Si no hay nadie que les predique, no van a oír. Si no hay nadie que les predique, no van a oír. El 15, ¿qué dice? El 15. ¿Y cómo van a predicar si no fueran enviados? ¿Y quién envía? ¿Quién los envía? La Iglesia Bautista Soberana Gracia. Los envía. ¿Cuántas veces el pastor dice, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir acá al campo, vamos a hacer esto y aquello y esto? Listo. ¿Quién vino? Conmigo, mi esposa y mi hijo. ¿Y lo demás? Todos ustedes están involucrados en esto, mis hermanos. ¿Lo sabían? Todos ustedes están siendo invitados para evangelizar, para hablar de Cristo. ¿Cómo van a predicar si no fueran enviados? ¿Y cómo está escrito? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena voluntad, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Así que si no sabes cómo hacer un trabajo evangelístico, de evangelización, la iglesia te entrega y te enseña. La iglesia te enseña. El pastor se dedica a eso, con un equipo de trabajo, con misioneros. Por eso aquí han llegado misioneros, se han parado acá, le han hablado, nos han hablado, nos han entrenado, nos han preparado. Entonces, piensa por un momento la importancia de proclamar el evangelio. Piensa allí, ¿es importante sí o no? ¿Es importante hablar de Cristo sí o no? Mientras nosotros estamos sentados acá, ya hay como unos 10 o 20, 30, 40 jóvenes muertos sin Cristo. ¿Estamos perdiendo el tiempo? Probablemente no, pero Dios nos está advirtiendo, nos está anunciando, nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes? Puedes pensar en esto, es importante. Piensa por unos minutos. ¿Es la proclamación del Evangelio una prioridad en tu vida? ¿Es la evangelización una prioridad en tu vida? Te pregunto, ¿es prioridad en tu vida? ¿Cuántos han llegado a los pies porque tú le has hablado? ¿Cuántos? ¿Cuántos discípulos has hecho hasta este momento? Quiero decirte que hay un campo importante donde tú puedes llevar el evangelio, el campo deportivo. La iglesia yendo hacia las canchas, no la cancha viniendo para acá. La iglesia yendo hacia los campos deportivos. Me dijo la mamá del niño, tu hermana, que ella están planteando la posibilidad de hacer capellanía con la escuela, con la academia. Eso es bueno, pero ella necesita que oren por ella. Ella necesita que le consigan material. Ella necesita que le acompañe la iglesia.
El profesor de educación física, comiéncenlo a usar, porque Dios quiere usarlo. Tienes trabajo acá, trabajo puesto por Dios, para poder realizar actividades deportivas. Es importante. ¿Has compartido el mensaje del Evangelio con tus amigos? Jóvenes, ¿has compartido el mensaje del Evangelio con tus amigos? ¿Lo has hecho? ¿En dónde estás jugando? ¿Dónde estás entrenando? ¿Lo has compartido? Y no es, pastor, pero ¿cómo? Profe, ¿cómo compartirlo? Tengo que hablar con ellos. No, con tu forma de ser, con tu forma de comportarte. Tu testimonio dice mucho. Dice mucho. Y sí se puede hacer un trabajo bonito. No sé si podemos colocar un video donde yo estoy llorando. Fíjense este video. Ellos, los jugadores de alto rendimiento, los deportistas, tienen muchas creencias en su cabeza. Los que conocen del béisbol, de allá de Venezuela, él fue el que me jaló. Pastor, venga, vamos a dar gracias a Dios, porque aquí ellos estaban casi pasando ya a la final para ir a la Serie del Caribe. ¿Entienden? Entonces, esa gente, listo, y ellos nos veían a nosotros para hablarles del Evangelio, nos llamaban, venga. Nos llamaba. Mis hermanos, estamos hablando de testimonios. Podemos nosotros hablar del Evangelio a quien sea. Esos deportistas que vieron allí, ellos tienen necesidades, ellos tienen esposas, tienen hijos, tienen madres, tienen padres, sufren lesiones, tienen necesidades, mis hermanos. Tienen necesidades. Tenemos que orar por ellos, tenemos que hablarles, tenemos que decirles. Allá afuera hay niños, ellos fueron niños de escuela y de academia. Ellos comenzaron tal cual como comenzó este niño que está comenzando. Comenzaron como él. Comenzaron así como él, como tú. Y llegaron a las grandes ligas. Jugadores de alto nivel, pero ellos tienen necesidad, debemos orar por ellos. Si es una prioridad, cada minuto, segundo y hora, hay gente que está partiendo de este mundo sin Cristo. El Señor nos dio una orden, no es si yo puedo, si yo quiero, si me da, no sé la palabra, me da susto, me da miedo, pero déjame decirte que es un mandato de ir, de estar yendo y haciendo discípulos a todas las naciones. Esto es lo que dice Mateo 28. Mi primer campo es mi familia. Segundo campo, mi comunidad. Mi tercer campo, todos los lugares, el mío, de deporte. Donde yo vea un campo deportivo, allí me acerco. Pero también está el campo internacional para otros países. Si cada día el Señor me da a mí la oportunidad de llevar este mensaje de salvación a las personas que me rodean, a mis amigos, a mis vecinos, a los jugadores, a los entrenadores, a los compañeros de trabajo y a otros, entonces Dios te va a usar, te vas a dejar usar. Porque Dios está trabajando, dice Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús está trabajando. En ti trabajó. Está trabajando en tu vida si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, en el centro de tu vida. Está trabajando en ti y quiere usarte. Y a ti que estás aquí sentado, quiere usarte. Y hay una urgencia de hablar del Evangelio, mis hermanos. Hay una urgencia tremenda. Hay una urgencia
urgencia de hablar del Evangelio a donde estemos. ¿Por qué? Lo dije, mientras nosotros estamos acá sentados, hay mucha gente muriendo sin Cristo. Yo quiero que ponga la siguiente que te coloqué, que te pedí que colocaras. Y fíjense en esto. ¿No se ve? Ok. Fíjense en esto. ¿Sigue? 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 ¿Lo está leyendo? Son preguntas. Pero ese no es el video que yo tenía. Ese no es la presentación. ¿Hay otra? Donde ya habla de la urgencia de evangelizar. Pero mientras lo están buscando, mis hermanos, cada uno de nosotros, y aquí ya estoy terminando, cada uno de nosotros ha sido invitado para evangelizar. Debe haber un deseo en nosotros, un deseo como cristianos de hablar de Cristo. De hablar de Cristo. Tiene que haber un deseo en ti de hablar de Cristo. Por eso Pablo lo decía en Romanos capítulo 10. Hablaba acerca de ese deseo. Él decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es la salvación de ellos. Si yo pudiera colocarle un nombre a ese lugar y colocarle el nombre de su comunidad, el deseo de mi corazón, ciertamente el anhelo de mi corazón es que Ciudad Verde llegue a ser salva. Colócale el nombre de tu comunidad, colócale el nombre de donde tú estás, colócale el nombre de esta comunidad. El deseo, tu deseo, mi deseo es que ellos lleguen a los pies de Cristo y lleguen a ser salvos. Lleguen a ser salvos. Entonces, ciertamente eso. ¿Cuáles son los anhelos naturales del hombre? Claro, tener estabilidad económica, llenar la necesidad afectiva a través de una buena relación amorosa, tener paz interior. Hay alguien que decía paz mundial. Asegurar que los hijos culminen su carrera de tal manera que ellos puedan enfrentar sin temor su futuro. Ese es el anhelo natural del hombre. Y eso está bien, ¿sí o no? Eso está bien. Pero miren, mis hermanos, el anhelo de Pablo era que todos pudieran llegar a los pies de Cristo. El anhelo de nuestro corazón es creer, es hacer que estos hombres y mujeres, deportistas, niños, crean en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Y en este texto se repite mucho la palabra creer. Creer. Confiar. Y en segundo lugar, el anhelo del corazón de un discípulo, de un seguidor de Jesucristo, es que los hombres puedan confesar el nombre de Jesucristo. Confesarlo. Confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Como su Señor y Salvador. Hay una urgencia del Evangelio. Salió el vídeo lo que quería que vieran, pero hay una urgencia del Evangelio, mis hermanos. Cada minuto está muriendo una persona sin Cristo. Cada minuto hay un niño muriendo sin Cristo. Hay un compañerito joven muriendo sin Cristo. ¿No le ha pasado eso que de repente llegan ahorita con los mensajes de WhatsApp? Ay, ¿qué pasó? Se murió. ¿Quién? Un amigo que conocí en el colegio. ¿Y tú le hablaste de Cristo? No. Pensemos en eso. Pensemos en la urgencia de hablarle a nuestros amigos. Qué bueno que alguien habló contigo de Cristo. Qué bueno que alguien te habló de Jesucristo.
dice, ¿cómo oirán si nadie les habla? 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice así: te ruego que ores por todos los seres humanos. Te ruego que ores por tu vecino. Te ruego que ores por tus compañeros de la escuela, de soccer, de béisbol. Te ruego que ores por tu familia. Te ruego que ores por los chicos que están allá ahorita jugando. Te ruego que ores por ellos. Debemos ser valientes para hablar de la Evangelio. Debemos ser valientes para hablar de Jesucristo. ¿Qué necesitas para poder comenzar una cafetería deportiva? Un silbato, una pelota, hidratación. Díganle a los niños que lleven su agüita. Pelotas, si es de béisbol, yo utilizo estas pelotas para hacer ejercicio, para que driblen y puedan se llama desasociar, ¿no? ¿Saben? Puedan controlar la pelota y puedan manejarla y controlarla sin girarla. Uno de estos para llenar las pelotas. Allá se me acercan los de soccer. Bien, se me acercan los niños de soccer para llenarles la pelota. Profe, ok, Dios te bendiga. ¿Cuánto le debo? Nada. Evangelismo. ¿Qué necesitas? Una cancha de fútbol. Bien, quitan. Si la necesitan, quitan. Y allá se puede formar un equipo, una escuela de soccer. Está hecha para eso. No es solamente un lugar para estacionar automóviles. Está hecha para poder utilizarla como herramienta de trabajo. Ahí está. Los adultos mayores necesitan que alguien les oriente con algunos ejercicios. Hacer ejercicios. Allá en Ciudad Verde, muchos adultos allá haciendo ejercicios. Hay maneras de poder llevar a la iglesia al deporte. El deporte y la iglesia. Yo quiero invitarles en estos momentos. ¿Cuántos desean ser parte del trabajo que Dios está haciendo alrededor de tu comunidad, de esta comunidad de donde tú estás, y comenzar un movimiento, un ministerio, decirle: pastor, yo estoy listo para ejercer y levantar un ministerio deportivo? Yo te invito a que te levantes y digas: yo estoy listo. Te invito a que te levantes y digas: yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer a través del deporte en mi comunidad, en donde estoy, de poder plantar el Evangelio en los corazones de ellos, de poder hablar del Evangelio a esos compañeros deportistas, de poder orar por ellos, de poder orar por los profesores, por los niños que se involucren en las misiones deportivas. Yo te invito a ti, joven, que puedes decir: yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en mi escuela, en donde yo estoy, en mi escuela deportiva, en mi escuela de béisbol, en mi escuela de soccer. Yo te invito para que puedas ser parte de ella. Y vamos a orar a Dios. Yo quiero invitar a la unión femenina, a las damas y a los caballeros, que se acerquen a las personas que se han levantado y pongan sus manos sobre ellos, y vamos a orar por ellos. Acérquense, vamos a orar por ellos, los que están levantados. Yo sé que algunos de los hermanos se levantaron y ahora caminen hacia donde están los otros que ustedes conozcan, y oren por ellos. Este profesor necesita que oremos por él. Ahí están esos jóvenes, necesitan que oremos por ellos. ¿Sí o no? No es fácil, ¿verdad? Ahí están esos jóvenes allá, sentados, pero necesitamos orar por ellos. Necesitamos orar por Pipe.
que eres parte del liderazgo de los jóvenes acá. Necesitamos orar por el hermano que estaba acá, su esposo. Ahí está. Necesitamos orar por él. Necesitamos orar por ellos. Vamos a orar. Ahora quiero invitar a todos que puedan levantarse. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos colocar este mensaje que has sembrado en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que no solamente seamos oidores de ella. Nos has dejado ejemplo a través de estos hombres y mujeres de la Biblia, como Pablo, que hablaba de orar, de decir, de no quedarnos callados. Pero también nos has indicado, Dios, que hay muchos jóvenes en las calles haciendo deporte, pero tienen cargas en sus hombros, cargas en sus corazones, pecados que los asedian, pecados que los mantienen allí controlados y no les deja avanzar. Tú indicas en tu palabra que el deportista en una de sus disciplinas debe ser soltar esas cargas, soltar ese pecado. Y necesitamos de gente que pueda orientarles a ellos a hacerlo. Te pido por estos que se han levantado para poder entonces tú usarles en el nombre de Jesús. Como has usado a muchos, como nos has usado a muchos para llevar a muchos deportistas a los pies de ti, Padre Santo, a tus pies. Bendice y usa a este grupo de jóvenes, de hermanos, al profesor, al que está acá, al que está entrenando en un campo deportivo, al que está orando, al que va a comenzar a caminar alrededor, mi Dios, haciendo oración, que la iglesia ore, camine para poder hacer oraciones alrededor de los campos que necesitamos llevar el Evangelio, alrededor de las canchas deportivas, orando y clamando, orando, dando gracias a Dios, orando para que se presenten las oportunidades de hablarles, orando para que ellos tengan la oportunidad de conocer y escuchar tu voz, porque tú tomas la iniciativa para que te busquemos. Y cuando sembremos el Evangelio, ellos puedan ser discipulados. Tú vas a dar el crecimiento en ellos. Solo permite que nosotros, Dios, de donde estemos, llevemos el Evangelio, llevemos la palabra de Dios, utilicemos las estrategias, las herramientas. Abramos escuelas deportivas con intención de llevar el Evangelio. Que se levanten escuelas deportivas acá en esta iglesia bautista y en cada iglesia bautista y en cada comunidad de toda Colombia. Padre, gracias porque tú nos permites ser parte de lo que tú estás haciendo en Colombia, acá en este barrio, en esta urbanización, en este lugar y en cada uno de los lugares donde se predicará el Evangelio. Padre, bendice y permite que uno más hoy llegue a los pies de Cristo. Uno más sea arrebatado de las manos del diablo. Uno más sea arrebatado de las manos del vicio, de las drogas, de la prostitución, del alcoholismo. Uno más sea arrebatado de las manos del diablo. Y ponemos nuestras manos en estos hermanos para que tú los uses, para que tú les bendigas, para que tú les cuides y permita que ellos puedan ponerse en tus manos y puedan entender que tú los estás llamando y que el pastor Arnulfo con ellos puedan formar un gran equipo de ganadores de almas en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Que Dios me lo guarde. Gracias, doctor Robin. Así pasó a tomar asiento un momento y a nuestro hermano Jesús que tiene los anuncios de esta semana. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.
Para lo que resta ya de este mes, para el próximo sábado tenemos nuestra fiesta del amigo. Vamos a estar, ahí está. ¿Qué día es? 28. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Entonces, tal cual, siempre hemos estado de que listo. Esta actividad va a estar dirigida por nosotros los jóvenes, pero necesitamos de la ayuda de cada uno de ustedes, es decir, de toda la iglesia. Porque ese día vamos a tener varias iglesias invitadas, vamos a tener bastantes jóvenes y nosotros somos los anfitriones. Entonces, creo que la enseñanza del día de hoy fue muy oportuna y creo que nos prepara directamente para lo que va a suceder este sábado. Porque precisamente ya hemos planeado, ¿cierto, para nuestro hermano Josué, padre, para que nos ayude con las actividades deportivas ese día, así que el llamado está. Y necesitamos la colaboración del resto de la iglesia, los servidores, para que nos acompañen ese día. Ahí les estaremos contactando para que sepan específicamente en qué nos van a ayudar. Y lo más importante, obviamente, para este día va a ser que venga preferiblemente con un joven, con un adolescente, para que ese día podamos seguir siendo intencionales en ese trabajo de predicar el mensaje del Evangelio. Cualquier persona puede ir, claro que sí, pero si puede motivar a que vengan sus hijos, sus nietos, el vecino, el adolescente, el muchacho, el joven, con mucho gusto aquí lo vamos a recibir. Bien, entonces ya sabemos, para el sábado 28 de marzo, ¿a qué hora? 3 de la tarde. Siguiente día, domingo, vamos a tener aquí nuestro servicio. Y recuerden que una vez finalizado el servicio, vamos a tener nuestra asamblea. Entonces recuerde venir preparado el domingo porque luego del servicio vamos a tener nuestra asamblea como iglesia. Probablemente hay una actividad de almuerzo para ese día para pues, ayudarnos a quedarnos aquí, pero le estaremos confirmando. Listo. Y esas personas a las que Catherine les estuvo saludando, les nombro nuevamente: Javier Ruiz, Nelly Lozano, Juliana Ruiz, Leonardo Leal, Berta Triana, Camilo Corredor y Matilde. Al final. Y el amigo Steve. El amigo Steve. Y el amigo Steve, sí. Él está viendo ahí la pantalla. Y todos ustedes los que acabo de nombrar y a ti, por favor, nos acompañan para ofrecerles un refrigerio, un café en el salón que está aquí a mano izquierda. Ahí va a estar nuestro hermano Oscar ofreciéndoles un buen café. Y por último, me gustaría que volvieran a colocar el video que estaba colocando por ahí ahorita Claudia, ese. Es el recurso para poder mantener este espacio. Esto está arreglado, es un salón comunal ahora. El otro, el de Ciudad Verde. Saludos mis hermanos aquí en la iglesia Bautista Soberana Gracia. Un saludo muy especial aquí en Bucaramanga. De Ciudad Verde. Nuestra 75 Asamblea Nacional de nuestra amada Iglesia Bautista. Les saludamos como su delegado, representante de la iglesia, el pastor Jesús. Tenemos un momento que lo encuentre. Gracias por su... Saludos cordiales a nuestra familia de la Iglesia Bautista Ciudad Verde de Soacha. Hay una gran necesidad, es el recurso para poder mantener este espacio. Esto está arreglado, es un salón comunal. Otra cosa es que dirijo una escuela de básquetbol y acá en esta escuela funciona con niños. Saludos cordiales a nuestra familia de la Listo. Iglesia Bautista Ciudad Por ahí pueden ver básicamente la obra que está haciendo el Señor a través del pastor Ronnie ahí en Ciudad Verde. Y recuerden, cada vez que usted está depositando aquí una ofrenda misionera, esta ofrenda está siendo dirigida precisamente a esta misión, la plantación de esta misión en Ciudad Verde, en Soacha. Entonces les animo, mis hermanos, a que sigamos ofrendando, dando nuestros tiempos de ofrendas, pero también aportando
también a las misiones. ¿Qué me siento más, mis hermanos? Dios les bendiga. Así que ya sabemos los anuncios de esta semana, así que puesto de pie, abraza a su hermano que tiene al lado. Recuerden los hermanos que nos visitan por primera vez, los servidores estarán atentos a la puerta para invitarles. Dígale a ese hermano que tiene al lado: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro